Bienvenidos a una producción más de su canal Aprende.educa.1. Continuando con nuestro curso de electrónica, presentamos la segunda parte sobre el tema del resistor. Vamos a mencionar algunas características o propiedades que es importante y fundamental comprender y reconocer. Recordando en primer lugar que los resistores, al poseer un valor de resistencia, nos brinda un valor en ohmios. Y ese valor viene identificado o se le reconoce por los colores que vienen estampados en el componente, lo que se conoce como el código de colores. De esa forma, identificamos que este primer resistor de la izquierda tiene un valor de 100 ohmios. Si desconocemos el código de colores, no podemos identificar los valores de estos resistores, entonces podemos visualizar el video que se presentó anteriormente, donde explicamos con detalles cómo funciona esto del código de colores. Pero bien, te felicito si ya dominas esto del código de colores, porque es en realidad práctico para poder identificar el valor de un resistor, su valor en ohmios. Por otro lado, debemos mencionar que los resistores son fabricados por la industria de acuerdo a ciertos rangos de valores. Aquí presentamos entonces la tabla de los valores comerciales de resistores, es decir, los valores de los resistores que sí podemos encontrar en el mercado. Entonces, esta tabla ustedes la disponen de ella podemos encontrarla en realidad en internet también, ¿sí? Hay varias tablas que he encontrado allí, como imagen, como archivo PDF también, pero yo estoy proporcionándoles esta también, que se encuentra mediante un enlace en la descripción de este video. Sin embargo, debo enfocar que esta tabla está basada en resistores construidos con 5% de tolerancia, es decir, resistores que su cuarto color es el color dorado. Ya vamos a estar explicando justamente ese aspecto de la tolerancia en breve. Bien, pero eso sí, podemos identificar que hay cierta guía o cierto patrón o cierta lógica en esta de la tabla que encontramos aquí. Por ejemplo, si ustedes observan, en la parte superior encontramos todo lo que es una fila de puro 2 y 4, prácticamente 24, 0.24, después es 2.4, luego es 24, es decir, va aumentando, ¿no? Primero estaba en decimal, luego en unidad, va aumentando a decena, centena, millar, decena de millar, centena de millar, a millones. Y así se va a repetir el patrón, solo que el primero es 24, luego es el 2 con el 7, luego es el 3, luego 33, luego 36 y así. Bien, es decir, no existen valores de resistores de forma infinita, de todos los valores en sí, no. Ya solamente existe de acuerdo a los que están establecidos. Ya la industria fabrica determinados valores y esos son los que estamos mostrando aquí. Y en base a eso, obviamente uno realiza el diseño de un circuito electrónico para poder identificar, y si uno requiere de un resistor de un valor muy exacto, lo que podemos hacer es, normalmente lo que se hace es utilizar el resistor más próximo a ese valor. Si por ejemplo yo requiero de un valor de 250 ohmios, pero no existe, como estamos observando, pero existe de 240, ese sería el resistor que debería utilizar. O también uno de 270. O si en caso no hay el de 240, de 270. Como ejemplo simplemente. Ahora, ¿a qué nos referimos con el valor de tolerancia de un resistor? Como notamos aquí, el cuarto color es el color dorado. Hemos dicho que ese siempre lo vamos a colocar hacia el lado derecho. Este color en realidad no nos brinda el valor del componente. Los tres primeros colores sí, pero el cuarto color nos indica únicamente el rango o valor de tolerancia. Este color dorado siempre representa 5%. Bien, recordemos eso, indica 5%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este resistor es de 100 ohmios. Ese es su valor teórico o su valor nominal o ideal, podríamos decir así. Pero en la práctica, si nosotros medimos este componente, su valor de resistencia, que dicho sea de paso, sería mediante un ómetro o ohmímetro, también se le llama así por cualquiera de esos dos términos, mediante un ómetro que va a medir ohmios, obviamente, por eso es un medidor de ohmios prácticamente, vamos a encontrar que el valor real del resistor no va a ser exactamente 100 ohmios, sino que puede ser un más 5% o menos 5%. El color dorado en realidad indica más menos 5%, por lo tanto este resistor puede estar midiendo unos 103 ohmios y estaría bien. Está dentro de su valor dentro de su rango de tolerancia. O podría estar midiendo desde los 95, ¿sí? Desde los 95 ohmios hasta los 105 ohmios. Y dentro de esos valores sería el valor correcto, mejor dicho, el valor real de ese componente. Bien, el valor real estaría dentro de eso. Menos el 5 o más el 5%.
De la misma manera se aplica a todos los resistores que tengan el color dorado. El segundo resistor, por ejemplo, es de 180 ohmios. Yo quiero saber cuál es el rango de tolerancia, entonces yo utilizaría 180 por el 5%. Vamos a poner 5%, que sería igual a 9. Entonces este resistor puede medir desde los 171, ¿sí? Desde los 171 ohmios hasta los 189 ohmios. Y estaría dentro del valor adecuado, dentro del valor por el cual ha sido fabricado, ¿no? Está dentro del rango de tolerancia, a eso se refiere. Bien, entonces el color dorado indica un más o menos 5% del valor ideal que tiene el componente. Bien, siempre en referencia al valor teórico. El valor teórico o el valor ideal o el valor nominal es el valor que se obtiene mediante el código de colores. Se obtiene su 5% y ese 5% se le suma o se le resta. Mejor dicho, se le suma y resta, ¿no? Para poder saber todo ese rango de tolerancia que puede tener este componente en su valor real. Es decir, un valor medido en la práctica, un valor puesto en práctica. Perfecto, entonces. Obviamente, como decíamos, un resistor de 100 ohmios, su 5% pues 5 ohmios. Por eso decimos que desde 95 ohmios hasta los 105 ohmios, dentro de ese sería el rango de tolerancia para este resistor. Recordemos que un resistor puede ser representado por dos símbolos en un diagrama esquemático. Podemos encontrarlo con este símbolo como un serruchito o podemos encontrarlo también con este otro símbolo en forma rectangular. Cualquiera de los dos nos va a representar a un resistor. Ahora, tengamos presente que un resistor no posee una polaridad en sus terminales, es decir, un terminal que sea positivo y el otro negativo. No existe eso en un resistor. Podemos conectarlo en cualquiera de sus posiciones. Bien, en cualquiera de las posiciones, ya que no hay que respetar ninguna polaridad. Yo puedo conectar entonces un resistor de la siguiente forma, ¿sí? Puedo ponerlo así y eso sería una conexión en serie. ¿Listo? Identificamos conexiones en serie cuando vamos a ver un componente seguido de otro, ¿sí? Como si estuvieran dando la manito solo de un lado, ¿ya? Solo de un lado. Si se dan la manito o se unen sus terminales solo por un lado, se dice que ambos componentes están en serie. Es muy diferente si estuvieran de esta otra forma. Observemos aquí. Vamos a unir esos dos. Se dan la mano por un lado, se dan la mano por el otro lado también. Aquí ya no es una conexión en serie. Se habla de una conexión en paralelo. ¿Correcto? Eso es una conexión en paralelo. Y eso es importante identificar ahora, eso vamos a estar explicando, porque justamente los resistores tienen una peculiaridad. Al igual que cualquier otra carga, los resistores cuando están en serie van a sumar sus valores de resistencia. Lo que está aquí arriba, ese símbolo de ohmios, nos está representando un ohmímetro o un ómetro, es decir, un medidor de ohmios. ¿Listo? Para ser más prácticos, un medidor de ohmios. Este medidor de ohmios, como observan allí, nos indica 200 ohmios, lo cual corresponde obviamente a la suma de los dos valores de resistencia. Entonces, cuando los resistores están en serie, sus valores de resistencia terminan sumándose, se unen, ¿no? Unen fuerza, digamos así. Entonces, en este circuito, nosotros tendríamos de total resistencia un valor de 200 ohmios, como resistencia de todo el circuito, una resistencia total. Otro aspecto importante, cuando se va a medir ohmios, cuando se mide ohmios, fíjense que la conexión eléctrica no está cerrada, ¿sí? Está abierta, es decir, el circuito está apagado. El circuito está apagado. Si el circuito estuviera encendido, observamos que el medidor de ohmios nos brinda un menos 500 ohmios, es decir, un valor falso, un valor inexistente, es un valor que no nos sirve. Bien, no identificado prácticamente. El circuito debe estar desconectado, mejor dicho, los resistores, los componentes, deben estar fuera del contacto eléctrico para poder recién hacer la medición. Si no, el valor no es adecuado y además el medidor de ohmios puede dañarse. Bueno, si yo quisiera comprobar aquí la corriente, un determinado valor tendría que desconectarse, ¿no? Lo ideal sería desconectar el medidor de ohmios para recién empezar a hacer circular el flujo de corriente en el circuito. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar esto aquí. Se suman las resistencias en serie. Por otro lado, en el caso que están en paralelo, como habíamos dicho, miren que los dos son de 100 ohmios. Anteriormente también eran de 100 ohmios, aquí también 100 ohmios. Pero aquí el medidor de ohmios no nos indica 200 como el caso anterior. Es decir, aquí no se están sumando los valores de resistencia, sino que aquí en realidad se está obteniendo la mitad, observamos, la mitad de uno de los resistores. Fíjense que los dos son del mismo valor.
Cuando son componentes o resistores del mismo valor, la resistencia total va a ser igual a la mitad de uno de los resistores, de cualquiera, ya que todos son del mismo valor. Para dejarlo más claro, vamos a mostrar otro que tenemos aquí abajo con más resistores. Tenemos aquí, 1, 2, 3, 4 resistores. ¿Listo? 4 resistores en paralelo. Cada uno es de 100 ohmios. Los 4 resistores, el ohmímetro o el ómetro, el medidor de ohmios nos está marcando 25 ohmios. Esa es la cuarta parte de 100. ¿Sí? Es decir, se está dividiendo 100 entre 4 y se obtiene el valor de resistencia. ¿Por qué? Justamente hay 4 resistores. Entonces, en otras palabras, cuando tenemos resistores en paralelo del mismo valor, ¿sí? Si todos son del mismo valor, esto es igual a dividir el valor de uno de los resistores entre la cantidad de resistores repetidos. En este caso sería 100 entre 4, que nos sale 25. En el caso de aquí arriba sería 100 entre 2, que nos sale 50. Y así, si fueran, por ejemplo, 10 resistores de 100, sería 100 entre 10, que nos saldría 10, y por lo tanto la resistencia total serían 10 ohmios. Ahora, es muy diferente cuando los resistores en paralelo son de valores distintos. Bien, si sus valores de resistencia son diferentes, no podemos hacer ese cálculo de simplemente dividir entre la cantidad de resistores. No. Aquí se hace otra operación. Si son solamente dos diferentes, se multiplican los dos valores y ese valor se va a dividir entre la suma de los dos valores. Es decir, yo tendría que multiplicar 220 por 100 y dividirlo entre la suma de ambos. Vamos a comprobarlo. Bien, vamos a comprobarlo. Aquí tenemos una calculadora para verificar este valor. Entonces vamos a multiplicar 220 por 100. Listo, nos sale 22.000 y vamos a dividirlo entre la suma de ambos. La suma de ambos es 320. Entonces lo dividimos entre 320. Y ahí está el valor, 68,75, que redondeado nos sale el valor que está ahí en el medidor de ohmios, 68,8. ¿Sí? Entonces estamos verificando que efectivamente se cumple tal operación, ¿no? Se cumple tal fórmula para hallar. Pero esto solo se aplica siempre y cuando sean solo dos resistores. ¿Por qué? Si encontramos más de dos resistores distintos de valores diferentes, como el caso de aquí abajo, la situación es diferente. La situación es muy distinta. Vamos a separar un poco esto para no confundir con lo que está allí a la izquierda. Bien, entonces aquí tenemos tres resistores de valores diferentes. Aquí la situación va a cambiar. Yo no puedo hacer multiplicación. En realidad aquí la operación es un poco más extensa. Es hallar la inversa de la suma de las inversas de los valores de los resistores. Es decir, la inversa de 220 más la inversa de 100 más la inversa de 1000. Recordemos que un K es igual a 1000 ohmios. Bien. Y luego que tengo esas tres inversas de los tres valores, lo sumo y luego saco la inversa de esa suma que he hallado. Vamos a hacerlo con una calculadora. Voy a colocar 220 y presiono el botón de inversa, que normalmente suele venir 1 sobre x o también x elevado a la menos 1. Es lo mismo. Bien, x elevado a la menos 1 o 1 sobre x da lo mismo. Entonces voy a presionar inversa, luego pongo más. Ahora el segundo valor, 100, inversa. Y presiono más. Y ahora el número 1000 del tercer resistor. Presiono inversa. Igual. Esta es la suma de las inversas, pero en realidad tengo que hallar la inversa de este valor. Entonces presiono solamente el botón de inversa. Y ahí está, 64,3, que es el valor que me está marcando el medidor de ohmios, ¿sí? el ohmímetro. El medidor de ohmios o el ómetro me está marcando 64,3, tal cual aparece aquí en el cálculo que se ha obtenido. ¿Correcto? Claro, omitiendo decimales, ¿no? Pero no hay, esos son simplemente detalles. Prácticamente estamos diciendo que, en resumen, cuando tenemos resistores en paralelo, nunca se suman. Bien, la resistencia total no va a ser igual a sumar los valores como era el caso primero. Bien, solamente las resistencias se suman cuando están en serie. Y en el resto de los casos, siempre el valor de resistencia total va a ser menor por debajo de cualquiera de los resistores conectados en paralelo. Es decir, si por ejemplo yo tengo 100 y en el otro le voy a conectar por ejemplo 10, solamente 10 ohmios, fíjense que la resistencia total es menor que este 10. Y si yo bajo este 10 todavía un poco más, le pongo 5, aún así la resistencia total va a ser menor que ese 5.
¿correcto? Siempre la resistencia total va a ser menor que cualquiera de los valores de los resistores allí conectados en caso que sea en paralelo. Resumiendo lo que acabamos de decir, resistores en serie, sus valores se suman, ¿correcto? La resistencia total es igual a la suma de los valores de resistencia. Luego veamos aquí, si tenemos resistores en paralelo del mismo valor, todos del mismo valor, simplemente se va a dividir el valor de uno de los resistores entre el número de resistores conectados. En este caso sería 100 entre 4, por ejemplo. Luego hemos mencionado que si tenemos dos resistores en paralelo de valores diferentes, tenemos que multiplicar sus dos valores y dividirlo entre la suma de ambos valores. Por último, dijimos que si tenemos más de dos resistores de valores diferentes, pueden ser 3, 4, 5, la cantidad que sean, pero si todos son de valores diferentes, pues se aplica esta fórmula que tenemos aquí a la derecha, la inversa de la suma de las inversas de cada uno de los valores de los resistores. Por último, mediante este simulador vamos a comprobar la medición de dos resistores en serie. Tenemos el de la izquierda, que es de 100 ohmios, el de la derecha, que es de 330 ohmios, naranja, naranja, marrón, y sumados debe brindarnos pues un valor de 430. Efectivamente, si observamos, es 430 porque se están sumando los valores de resistencia. Y es muy diferente a conectarlos en paralelo. En una conexión en paralelo, el valor de resistencia total de ambos resistores será menor que el valor de cualquiera de los dos resistores. En este caso, nos sale 76.7 ohmios. Vamos a comprobarlo mediante la fórmula que habíamos indicado también. Si yo multiplico 100 por 330, obtenemos este valor de 33.000 y dividido entre 430, que es la suma de ambos. Si dividimos entre la suma de ambos, nos obtenemos pues el valor de 76,7, tal cual nos ha obtenido también el simulador. Pues entonces estamos comprobando que efectivamente, siempre que los resistores están en paralelo, al final ofrecen juntos una resistencia menor. Y solo cuando están en serie, los valores se suman. Hasta aquí entonces con nuestra explicación referente a esta segunda parte sobre el tema de los resistores. Recuerda estar suscrito al canal, dale like al video, compártelo y déjanos tus comentarios. Hasta una siguiente producción.